Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por venir. En este caso vamos a continuar con la segunda parte del módulo 1. Diserta la licenciada Andrea Pasanenti, kinesióloga de la Asociación Argentina de Tenis, de la Asociación Argentina de Gimnasia Deportiva y Comité Olímpico Titular Argentino. En este caso nos va a hablar sobre prevención de lesiones deportivas y los factores de riesgo. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. A ver qué pasó acá. Ahí estamos. Buenos días a todos. Bueno, gracias a la organización por la invitación. La verdad que es un placer poder estar acá compartiendo con ustedes. Es mi primera vez en San Juan, pero bueno, un placer estar acá. Espero que no sea la última. Y bueno, ya me presentaron. Yo formo parte del Comité Olímpico Argentino, de la Comisión Médica. Soy kinesióloga de la Confederación Argentina de Gimnasia y también del equipo nacional de tenis femenino. Y bueno, la idea de estar acá, no sé cuántos kinesiólogos hay presentes. Me gustan cuando los congresos son interdisciplinarios porque creo que el camino es por ahí, siempre es por ahí, sobre todo cuando trabajamos con atletas de alto rendimiento, que es mi caso. Así que, a ver, vamos a resolver este tema. ¿Estamos? Bueno, no funciona el puntero, ¿puede ser? No, el puntero láser. No lo agarro. No importa. No lo toma, no importa. Está bien. Bueno, les contaba que en el alto rendimiento trabajamos mucho interdisciplinariamente, junto con el médico, traumatólogo, el preparador físico, el coach, los entrenadores, los nutricionistas, los psicólogos deportivos. Es el camino cada vez más afianzado de atender interdisciplinariamente al atleta, ¿no? Cada uno en su rubro, pero siempre trabajando en conjunto. Así que bueno, nuevamente gracias. Voy a hablar de prevención de lesiones, que es el tema que me invitaron uno de los temas que me invitaron a presentar. La prevención de lesiones es transversal, obviamente, a todos los deportes. Los conceptos que les voy a mencionar y de los que vamos a hablar son transversales a todos los deportes. Yo me voy a basar, en este caso, en el tenis, porque tiene algunas particularidades por el ritmo, por la biomecánica, por el deporte en sí mismo, pero son conceptos aplicables a cualquier tipo de deportes. Vamos a hablar de generalidades, conceptos simples, pero bueno, que hay que conocer y que los quiero compartir con ustedes. Bueno, y vamos a la primera pregunta, ¿no? Porque uno cuando habla de prevención de lesiones, que es una palabra un poco que está de moda, es común encontrar a los deportistas, sobre todo los deportistas de alto rendimiento, decir voy a hacer los preventivos, que serán los preventivos, ¿no? Pareciera como que es un plan de ejercicios que hacen y que no se fueran a lesionar porque hacen esos ejercicios. Entonces, bueno, es una palabra en realidad que se usa aplicada a ciertas cuestiones que tienen que ver con el control, con el cuidado, con el estar atrás del atleta. Pero, bueno, en realidad, ahora vamos a ver si las lesiones se pueden prevenir o no, ¿no? Como concepto, como definición,
La prevención de lesiones es el conjunto de medidas adoptadas para reducir los factores de riesgo que contribuyen a la producción de una lesión. Y acá la palabra que nosotros tenemos que tomar como importante es factores de riesgo, que justamente es lo que nosotros tenemos que conocer y lo que vamos a poder abordar para trabajar más seguros con el deportista, ¿sí? O por lo menos para intentar disminuir el índice lesional. Y vamos a la segunda pregunta, que sería, ¿se pueden prevenir las lesiones? Y bueno, no, lamentablemente. No se pueden prevenir las lesiones porque si no, no tendríamos atletas lesionados. Si hubiera un plan de prevención 100%, no existirían las lesiones y, sin embargo, existen. Pero no se pueden prevenir de manera directa, pero sí podemos actuar sobre los factores de riesgo para disminuir la incidencia lesional. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que nosotros lo que podemos hacer es, conociendo específicamente el abanico de factores de riesgo que puedo tener en un cierto deporte, puedo hacer que esa lesión que podría llegar a aparecer, que no aparezca en ciertos casos, o que aparezca pero de manera más leve, mitigar el tipo de lesión, o por lo menos retrasarla, ¿sí? ¿Y para eso qué tenemos que hacer? Y bueno, tenemos que conocer específicamente al público con el que estamos trabajando. Tenemos que interiorizarnos bien de la biomecánica del deporte, de los gestos deportivos, de los factores que predisponen a lesiones en ese deporte y entonces así poder armar un correcto plan de ejercicios que aborden los factores de riesgo para intentar prevenir lesiones y no encontrarnos con patrones que ya sabemos que nos podemos llegar a encontrar o lesiones que puede llegar a tener ese determinado deporte. Bueno, y acá nos vamos a basar, vamos a hablar del concepto de factores de riesgo, ¿no? Que es a donde nosotros podemos actuar. Nosotros tenemos dos divisiones principales de factores de riesgo, que son los intrínsecos y los extrínsecos, ¿sí? Los intrínsecos que tienen que ver con el atleta en sí, que a su vez ambos tienen dos formas una de manifestarse, que una las podemos manifestar y otras no las podemos manifestar. Tanto los intrínsecos como los extrínsecos son algunos modificables y otros no modificables. Entonces, con ejemplos del tenis, algunos ejemplos de tenis específicos, pero bueno, aplicado en realidad a la mayoría de los deportes, vamos a empezar de derecha a izquierda y vamos a empezar a hablar por los no modificables, ¿sí? ¿Qué es lo que no podemos modificar interno del atleta? Y bueno, la edad, el sexo, el crecimiento, la historia lesional que viene arrastrando. Y esto es importante saberlo, no lo podemos modificar, pero sí necesitamos saberlo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la predisposición que tiene un niño a lesionarse que la que tiene un atleta que está creciendo, con todo lo que eso implica, que un atleta adulto mayor que está cerca del retiro del deporte. Entonces, ese es un factor de riesgo que no podemos modificar. El sexo, si es mujer o si es hombre. Bueno, sabemos que hormonalmente no es lo mismo con qué nos podemos encontrar en una mujer, en un hombre, y que los factores de riesgo son diferentes, el tipo de lesión son diferentes y sobre todo por el tema hormonal y biológico. El crecimiento, este es un tema importante. Saliendo del tenis y entrando en la gimnasia, que es el otro deporte con el que trabajo muy de cerca, en la gimnasia se llega al alto rendimiento justamente, y sobre todo en mujeres, en la edad de crecimiento. Entre los 13 y los 17, 18 años es cuando alcanzan el alto rendimiento, que es justamente cuando están creciendo. Entonces es una etapa muy vulnerable para el atleta que está en crecimiento. ¿Por qué? Porque los cartílagos ya sabemos qué pasa durante el crecimiento, están vulnerables a inflamarse, sufrir diferentes tipos de lesiones, rodilla, talón, bueno, todo lo que ya conocen. Es un periodo donde crecen los miembros superiores, los miembros inferiores, se descoordinan, es un periodo de mucha descoordinación. Entonces, bueno, esto también es un factor de riesgo para estar alertas y ver que
está pasando durante ese periodo. Y bueno, y el historial lesional, ¿no?, que trae el atleta. Sabemos que cuando hay una lesión previa hay una predisposición más sensible a tener otra lesión. Después, los modificables intrínsecos, ¿no?, que esto tiene que ver con el entrenamiento de dos formas, con el entrenamiento que vemos junto al entrenador, al coach, que es todo lo que se puede ver durante una sesión, una clase, un partido, que es lo que aborda las cualidades físicas, la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, la coordinación, la estabilidad, todas aquellas cosas que se pueden trabajar, que el entrenador ve, que puede mejorar, que con entrenamiento y con planes de ejercicios se pueden mejorar. Y después tenemos otro tipo de entrenamiento que nosotros lo llamamos entrenamiento invisible, que no lo vemos en el día a día, ¿sí? No lo vemos adentro del gimnasio en un horario de entrenamiento, pero sí lo tenemos que conocer, y acá entra un poco la interdisciplina, ¿no?, porque tiene que ver con qué hace ese atleta fuera del entrenamiento, qué hace en su casa, cómo descansa, cómo come, cómo se hidrata, los factores psicológicos, si está atravesando alguna cuestión. Entonces, todo eso son factores de riesgo, ¿sí? Porque si existen estas cuestiones, que una no buena alimentación, un no buen descanso, bueno, y demás, obviamente ese atleta va a estar más susceptible a sufrir una lesión que uno que tiene una conducta un poco más aplicada al deportista, a ser un deportista elite. Bueno, y después tenemos por otro lado los extrínsecos. Los extrínsecos también tenemos los que no podemos modificar, ¿sí?, que son aquellos como en el tenis, hablando específicamente, para dar ejemplos, el calor, la lluvia, la altura, el cambio de superficie, el rival, ¿sí? Son todas cosas que nosotros no podemos modificar, pero que tenemos que conocer, porque sí podemos adelantarnos a ciertas cosas, ¿sí? El calor, generalmente el tenis persigue, el circuito de tenis persigue el verano, los golpes de calor son frecuentes y el tenista se prepara para esas situaciones. La lluvia no la podemos modificar, pero si es un día de lluvia las pelotas se ponen más pesadas, el partido se hace más lento, más duro. Bueno, son cosas que sabemos que pueden llegar a pasar, pero que no podemos modificar el clima, ¿sí? La altura, lo único que podemos hacer es unos días antes para adaptarnos a las condiciones en altura, pero también el gesto deportivo cambia un poco en altura porque se hace más lento, ¿sí? Las pelotas como que vuelan más en el tenis, levantan más vuelo, dicen. El cambio de superficie, cuando uno pasa del polvo de ladrillo, un tenista, a una superficie rápida o al césped, depende con qué situación se tengan que encontrar, bueno, también es un factor de riesgo ese cambio. Y el rival claramente que está ahí para ganarle y no lo podemos controlar, así que es otro factor de riesgo. Bueno, y los modificables. ¿Qué podemos modificar que tenga que ver con el exterior? Y ahí es donde el kinesiólogo, junto con el resto del cuerpo técnico, tenemos un rol muy importante para asesorar y para estar presentes, que tiene que ver con la indumentaria, el calzado, la raqueta, el grip, la tensión del encordado, el cuidado de la piel. Sí, estas son cuestiones que pueden llegar, si uno descuida estas cuestiones, pueden llegar a dejar a un jugador fuera de un partido. ¿Sí? La indumentaria, es fundamental que la indumentaria sea clara, porque el color negro atrae el calor y lo que justamente tenemos que evitar es el golpe de calor, ¿sí? Repeler el calor de la mejor forma posible, la hidratación, bueno, todo eso que sabemos que tenemos que tener en un partido, el calzado, ¿sí? El calzado correcto, esto obviamente los tenistas lo tienen muy aceitado, se usan plantillas que estén en buenas condiciones y demás. La raqueta, el grip, hoy en día la tecnología cambió mucho y las raquetas son muy personalizadas. Y esa personalización hizo disminuir, no me quiero adelantar a la otra charla, pero hizo en cierta forma disminuir gran parte de las lesiones que existían porque la raqueta era pesada, porque el encordado vibraba mucho. Hoy al personalizar la raqueta ya no es un tema para preocuparse, pero bueno, es importante estar atrás.
Y el cuidado de la piel, fundamental, ¿sí? Ya ven en la tele a los tenistas como Nadal, por ejemplo, que él ya se encinta los dedos, aunque no le pase nada. Se cuida de esa manera. Hay algunos que tienen sus resinas en el bolso porque la necesitan por la transpiración de la mano, las toallas. Una ampolla o un callo agrietado en un partido en la mano es muy doloroso y es muy difícil resolverlo en el momento. ¿Sí? Nosotros podemos en un esguince de tobillo entrar a la cancha, hacer un estribo, darle cierta seguridad al jugador para que pueda seguir el juego, pero una ampolla con una mano transpirada que se produce en el momento es muy dolorosa y es difícil. Muchas veces el jugador se tiene que retirar por el dolor, porque le empieza a sangrar, porque no se corta el sangrado, no se puede jugar con sangre, bueno, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es un abanico de factores de riesgo que son conceptos básicos, ¿sí? Parece como algo sencillo de entender, pero que hay que saberlo, hay que conocerlo y hay que anticiparse y modificar lo que podemos modificar, ¿sí? Por eso, la prevención de las lesiones lo que aborda es justamente los factores de riesgo modificables, los que podemos intervenir, los que nos podemos adelantar a controlar. Y los no modificables, bueno, conocerlos y saber que están, que existen. Y algo importante es que si llegamos a tener una lesión, en el caso de que se produzca la lesión, generalmente no es por un factor de riesgo aislado, ¿sí? Es por un componente multifactorial. ¿Y a qué me refiero con esto? Es dando un ejemplo claro. Si tenemos un tenista que viene con una lesión previa y solamente es que viene con una lesión previa y tiene que ir a jugar un partido, pero todo el resto de los factores, estos que yo nombré, están controlados y le tocó un buen clima y está descansado y se alimentó bien, bueno, es poco probable que vuelva a tener una lesión. Ahora, si este mismo jugador que ya viene arrastrando una lesión previa, no pudo entrenar bien los últimos días, no descansó bien, no pudo desayunar, le tocó un día de muchísimo calor y encima, no sé, no encordó la raqueta ante el partido como hacen habitualmente, y bueno, ahí tenemos esta suma de factores de riesgo. No quiere decir que se vaya a lesionar, puede que no se lesione, pero tiene mucha más probabilidad de llegar a tener una lesión que el que tiene estos factores controlados, el resto de los factores controlados. Así que bueno, dicho esto de los factores de riesgo, vamos a pasar a hablar un poquito de la epidemiología, porque otra de las cosas que hay que conocer es cuáles son las lesiones, no solamente los factores de riesgo. Tenemos que saber en el tenis, saber cuáles son las lesiones frecuentes con lo que nos podemos encontrar. Nosotros sabemos que históricamente era la epicondilitis, por algo se llama codo de tenista. Bueno, hoy en día en el tenista de alto rendimiento, no hay más epicondilitis, o hay muy pocas, ¿sí? Generalmente las epicondilitis las encontramos en el tenista social, en el tenista de fin de semana, en el que empezó a jugar al pádel, que ahora se puso de moda, todos están con la tendinopatía ahí del codo. Bueno, en eso sí, pero generalmente el tenista profesional no, por estas cuestiones que yo les contaba de las nuevas tecnologías y del control de la raqueta y de otros factores que tienen que ver con justamente los trabajos preventivos que se hacen para esa zona. Pero empezaron a aparecer, dentro de estos últimos años, el tenis empezó a ser un deporte muy distinto, no solamente por los avances tecnológicos, sino por la velocidad del juego, ¿sí? Empezó a ser un deporte muy veloz, muy potente y requirió un cambio biomecánico. El jugador de tenis antes se enfrentaba a la pelota más lateralmente, acompañaba el cuerpo de otra manera, la posición era otra. Hoy la velocidad del juego no le da esa chance. El jugador tiene que estar de frente, siempre. Entonces, ¿qué pasa? Empezó a aparecer las lesiones en la cadera, ¿sí? Muchos golpes de drive, de revés, a mucha velocidad. Todo el tiempo estamos con rotación de columna y de cadera, y bueno, empezó a aparecer más frecuentemente la patología en la cadera, ¿sí? Cosa que antes no veíamos en un tenista. La de hombro siempre estuvo y va a seguir estando, pero ahora ya la tenemos un poco más controlada, por lo menos. Ahora ya no tenemos tantos tenistas con un hombro tan complicado como
como años atrás. Y otra de las lesiones nuevas que aparece en el tenis es la tendinopatía del borde cubital, ¿sí? De la muñeca no hábil, digamos. ¿Por qué? Porque también el tenis cambió y ya prácticamente nadie juega el tenis el revés a una mano, sino que lo hacen a 2 manos, y esa mano no hábil que acompaña el revés empieza también a tener sus manifestaciones y empiezan con el dolor en el borde cubital. Entonces hoy nos estamos encontrando con eso y con las lesiones traumáticas que, bueno, que pueden aparecer, como el tobillo, el esguince de tobillo, el desgarro aductor, de gemelo. Y el abdominal generalmente es una lesión bastante frecuente en el tenis, que es el desgarro del recto abdominal contralateral al brazo hábil del saque, ¿sí? Por la repetición del gesto deportivo. Bueno, nosotros sabemos, esto lo tenemos que saber, los que trabajamos con tenistas, porque todo el tiempo nos encontramos con este tipo de cosas, ¿sí? Y por otro lado, también tenemos que saber que el 70% de las lesiones son musculares y tendinosas. Entonces, los que estamos atrás del jugador, los que estamos viendo la evolución, el profesionalismo, que lo vamos acompañando en su carrera, ya no solamente sabemos qué tendencia tiene cada jugador, sino que tenemos que saber cuándo frenar, ¿sí? Cuándo frenar y cuándo agarrar esta cascada que se va dando lesional antes de llegar a la lesión final, ¿sí? Porque la lesión final de un músculo que no queremos nunca es el desgarro, ¿sí? Y a veces, si bien muchas veces es traumático por una patinada de más o por ciertas cosas que no podemos controlar, pero sabemos que si tenemos un músculo que empieza a tener una sobrecarga por X motivo, porque está en la pretemporada, por aumento de cargas, de entrenamiento y demás, que si nosotros seguimos, si no paramos, entra en fatiga, la fatiga muscular responde con una contractura refleja, y si nosotros no paramos, si no lo tratamos, si no ayudamos a que esa contractura empiece a disminuir, bueno, ahí nos podemos encontrar con el desgarro y ahí vamos a tener que sacar al jugador de la cancha que no queremos. Entonces es preferible, cuando hay una sobrecarga, estar atentos y decir, bueno, a ver, paramos un poquito, vamos a bajar las cargas, hablamos con el coach, hacemos kinesio, hacemos lo que tenemos que hacer para que en 2 o 3 días pueda retomar su entrenamiento y no después estar 20 días fuera de la cancha, ¿sí? Eso con respecto al músculo. Y con respecto al tendón, bueno, algo parecido, la cascada es también la sobrecarga primero, el tendón enseguida manifiesta dolor, esto del borde cubital que les explicaba, lo del espacio subacromial, bueno, hay ciertos dolores típicos del tenista que ya nos dan un indicio que puede estar haciendo una tendinopatía. También, lo mismo, frenar en el momento que hay que frenar, bajar las cargas y tratar eso y no dejarlo pasar y seguir, porque si no entran en el proceso de degeneración del tendón, del colágeno y demás, y se instala la tendinopatía y ahí estamos complicados de nuevo con el jugador fuera de la cancha, ¿sí? Bajándose de los torneos importantes y demás. Entonces, bueno, pantallazo general, ¿sí? De factores de riesgo, de prevención de lesiones, que sabemos que no las podemos prevenir, pero sí disminuir o mitigar, y de conocer en profundidad al atleta. Como conclusión, bueno, un poco todo esto que les decía, ¿no? Que si bien las lesiones deportivas no se pueden prevenir de manera directa, podemos actuar sobre los factores de riesgo para modificarles, para disminuir esa incidencia lesional, hasta incluso evitar que aparezca una lesión. Conocer la población, las características, los gestos deportivos y los mecanismos lesionales, la epidemiología de las lesiones, con qué lesiones nos podemos encontrar. Planificar bien el trabajo para que haya una correcta adaptación a la actividad física y a cada entrenamiento y a cada periodo de entrenamiento del año. Estar atento a las alarmas y el trabajo en equipo, que es lo que les comentaba al principio, es la forma de encarar un correcto abordaje, ¿sí? La interdisciplina siempre es la mejor forma de abordar un deportista. Bueno, esta sería como la primera parte, con una foto que acá con el equipo nacional de tenis, que ahora la semana que viene nos vamos a Colombia a jugar la otra serie de Fed Cup, que ahora se llama Billie Jean King Cup. Me costó mucho tiempo que me salga así, Billie Jean King Cup, pero bueno, le cambiaron el nombre.
Y bueno, terminar esta primera parte. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, licenciada.